Buenos días. El motivo de la rueda de prensa que hemos convocado el alcalde de Camporrobles, Gerardo Cobillo, es pues la preocupación que hemos tenido, sobre todo en los últimos meses. Han surgido algunas noticias en prensa, algunos globos sonda, en las que se decía, se hablaba sobre el futuro de la línea convencional de Renfe Madrid-Cuenca-Valencia. Por nuestra parte, y en algunas reuniones que hemos tenido con Adif, se les ha preguntado qué intención tenían con la línea. En ningún momento se nos ha explicado nada, ni se nos ha hablado claro. A esto también hay que unir las deficiencias que ahora mismo tiene nuestra línea hasta Valencia. Hay que decir que en el momento en el que se cortó esa línea hasta Valencia, en la estación de San Isidro, no se nos avisó a ningún ayuntamiento de la línea, y que a fecha de hoy, aunque lo hemos pedido, tampoco tenemos ninguna noticia de cuándo esa provisionalidad de la parada se va a restablecer el servicio hasta Valencia. A partir de ahí, y sobre todo preocupándonos de la continuidad de la línea hasta Cuenca, recabamos información de la Consellería de Infraestructuras, del Ayuntamiento de Cuenca. El pasado miércoles estuvimos el alcalde de Camporrobles y yo reunidos con el alcalde de Cuenca, y nos trasladó las mismas preocupaciones que nosotros tenemos, todo lo que ellos habían podido, toda la información que habían podido conseguir, lo que habían indagado. También hemos recabado información de los representantes del Partido Popular en la Comisión de Infraestructuras del Senado, y todos coinciden en que por parte del Ministerio su intención es cerrar o dejar morir la línea, con el argumento de que ahora mismo ya existe el servicio del AVE. Es una obviedad también decir que para nada el servicio del AVE supone o suple el servicio que ahora mismo está dando esta red convencional. Hay que decir que ni las paradas son las mismas, ni muchísimo menos, que ni el precio del billete es el mismo, que el servicio, por supuesto, no es el mismo, y que además una línea como esta, que es del siglo XIX y que ha articulado un servicio, yo creo que a todas las poblaciones que unen la línea, y sobre todo el contacto con nuestra comarca también con las poblaciones de Castilla-La Mancha, que no tiene nada que ver el AVE, que son dos líneas y dos servicios totalmente distintos. Por otro lado, por parte del Ministerio, si ya no es con ese argumento de que el AVE va a sustituir la línea convencional, sí que se está ahogando la línea por una clara falta de inversiones, y defendiendo también que la línea no tiene uso. No tiene uso porque es una pescadilla que se mueve la cola. Si no se invierte para mejorar ese servicio, difícilmente va a aumentar el número de pasajeros que lo utilicen, y es el argumento que están utilizando, ¿no? Cuanto menos servicio tiene, menos útil es, pero no es útil ni tiene servicio, porque desde luego el servicio que se está dando es muy malo. El ejemplo más claro ahora mismo de la postura del Partido Socialista en esta cuestión es la que ha hecho pública en el mes de septiembre el diputado nacional del Partido Socialista, Luis Carlos Sauquillo. Hizo estas declaraciones a mediados de septiembre, en las que dijo: ¿qué supone ahora mismo el tren convencional Cuenca-Madrid? 3 horas de viaje, y habría que preguntar cuánta gente está subiendo cuando además sales del tren que te duelen todos los huesos. Este mismo diputado lo que tendría que trasladar a su ministro, a José Blanco, es que los culpables de que duelen los huesos es precisamente el Ministerio, por las malas condiciones que tiene esta línea. En esas mismas declaraciones también criticó a quienes defienden el mantenimiento de la línea del tren convencional por encima del AVE. Nosotros no estamos defendiendo el tren convencional por encima del AVE. Lo que estamos diciendo es que son dos servicios que se han de mantener, porque son dos servicios totalmente distintos. Y la cuestión, y es lo verdaderamente grave, es que a fecha de hoy, el 30 de noviembre, el Consejo de Ministros ha de aprobar el listado de líneas férreas de interés general para trasladarlo a la Unión Europea. O sea, las líneas que el Ministerio considera de interés general por una directiva europea, y con las que se comprometen a hacer una inversión en los próximos años. A fecha de hoy, nuestra línea no está incluida en ese listado. Y desde luego, la única garantía de salvación para esta línea es que en el Consejo de Ministros del 30 de noviembre esta línea pueda estar incluida.
Es sintomático también que el pasado 30 de septiembre el Partido Popular presentara a la Comisión de Infraestructuras del Senado una moción en la que instaba ya al ministro José Blanco a que incluyera nuestra línea en ese listado. Y lo que es sintomático, decepcionante y muy preocupante es que el Partido Socialista votara en contra de esa inclusión en el Senado. La salvación de la línea ahora mismo depende de la voluntad política del Partido Socialista, del ministro José Blanco y como máximo representante de ese Consejo de Ministros del presidente del Gobierno, de José Luis Rodríguez Zapatero. Por tanto, las noticias que tenemos, como esas declaraciones de un diputado nacional, como el voto claro que tuvo el Partido Socialista en el Senado, pues lo que vemos es que no hay ningún tipo de voluntad para que esta línea se mantenga, sino todo lo contrario, para cerrarla y para quitar todo ese servicio. Tanto, por otro lado, la Consellería de Infraestructuras como la de Urbanismo han apostado por la mejora de esta línea y potenciarla, sobre todo, para el transporte de mercancías, y es algo que además coincide en los estudios, que os los recomiendo porque son muy buenos estudios, que han realizado tanto la Cámara de Comercio de Valencia como la Cámara de Comercio de Cuenca, en los que pues, apuestan por el transporte de mercancías y además algo que sería totalmente compatible con el uso de transporte también, o el uso del servicio para los pasajeros. Es decir, si esta línea entra antes del 30 de noviembre en ese listado y se repara, que además eso supondría obtener fondos europeos para esa reparación de la línea, para esa mejora de la línea, se podría potenciar el transporte de mercancías y el de pasajeros perfectamente. En el caso de Utiel, por ejemplo, sí que pues, hay proyectada una plataforma logística por parte de la Consellería, justo pegado a esa vía del tren. Si esa vía finalmente queda muerta o prácticamente en servicio, como parece pretender el Ministerio, no tendría sentido esa plataforma logística, cuando además tanto el estudio que hace la Cámara de Comercio de Cuenca como la de Valencia plantean también la plataforma logística en Utiel. La de Cuenca también habla de otra plataforma logística de Cuenca Capital y otra en transporte. Y el Ministerio, lo que sí que pues, se nos ha trasladado por parte de los representantes del Partido Popular, de esa Comisión de Infraestructuras, es que están apostando más por tirar la línea de transporte por la variante de Albacete, algo que solo puede responder a un compromiso político interno del Partido Socialista, porque estamos hablando de que la inversión sería muchísimo mayor por esa línea de Albacete y además sería pues, más de 100 kilómetros más el recorrido que tendría que hacer. Y que, bueno, entiendo también que como gestores públicos a quien tienen que hacer caso o a quien se deben de fiar es de esas cámaras de comercio que van a ser los interesados, son los que representan, digamos, a las empresas que pueden utilizar esa línea de transportes con toda la ventaja, tanto energética como para evitar contaminación que tiene el transporte de mercancías por tren respecto al transporte de mercancías por carretera. Incidir que desde luego el AVE no puede sustituir ese servicio que tenemos, o sea, cómo articula el territorio, todas las paradas que hay desde Utiel hasta Aranjuez, digamos, toda la relación que tradicionalmente ha habido entre estas poblaciones, que el servicio desde luego no es el mismo, que aquí no estamos ni muchísimo menos atacando al AVE, que estamos muy contentos de que el AVE exista y de que ahora en diciembre pues tengamos ese primer viaje, pero desde luego que no se nos venda la milonga de que como está el AVE se puede quitar la línea convencional. Eso para nada. Por todo ello, pues hemos planteado una moción que esta tarde ya va al Pleno del Ayuntamiento de Utiel, una moción que se va a trasladar tanto a los ayuntamientos de toda la línea como pues, a los ayuntamientos de la comarca tengan una estación, porque entendemos pues, que las estaciones de la comarca benefician a todas las poblaciones, ¿no?, de nuestra comarca. Y bueno, luego os daremos una copia de la moción, pero tras la explicación hay una serie de puntos, pero que son los que solicitamos y los que instamos a los plenos de las corporaciones a